Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Marcos. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Marcos capítulo 1, del versículo 6 voy a leer. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba en las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta el versículo 15 he leído. La verdad que en este libro San Marcos estaba explicando y tocando el tema que muchas cosas en el capítulo 1 y también otros capítulos. Comparando de otros libros, ¿no? Cuando nosotros observamos el libro de San Mateo capítulo 1 estaba saliendo genealogía de nuestro Señor Jesucristo y también cómo había nacido en este mundo. Estaba lleno de nacimiento. También el libro de San Lucas también, ¿no? Estaba hablando sobre la vida de Zacarías, su hijo, Juan el Bautista, también saliendo de presentación de Ángel Gabriel que estaba conversando con María, etcétera, etcétera. Por esa razón, ¿no? Y como historia larga estaba contando. Pero este libro, cuando nosotros observamos en el capítulo 1, está lleno de cosas. Está hablando sobre la vida de Juan el Bautista. También nuestro Señor Jesucristo fue tentado de Satanás y también fue bautizado. Y luego hay muchas cosas, ¿no? Por esa razón, me siento que este libro estaba explicando acerca de la vida de Jesucristo como si fuera siervo. Porque el siervo ya tiene que trabajar, no puede descansar, sino que ya sí o sí tiene que correr, trabajar, sudar, etcétera. Además, aunque sale poca explicación de la cosa, pero nosotros podemos investigar, escudriñar poco a poco. De primero vamos a tocar el tema de la vida de Juan el Bautista. Él cómo estaba andando.
Él estaba vestiéndose por medio de piel de camello, así dice, ¿no? Yo imagino que un piel de animal como cuero es muy lindo, ¿no? Por eso cada día estoy teniendo un anhelo de tener un chaquete de cuero ya y poniendo ya. Sería muy lindo, ¿no? Por eso a veces cuando nosotros visitamos al mercado, yo estaba diciendo a mi esposa, ¿qué le parece comprando chaquete de cuero negro? Siempre me exhortaba, ¿no? Siendo pastor, ¿por qué es necesario buscar esto? No, hasta ahora no ha cumplido. Es decir, que hoy en día cuando se vende un chaquete de cuero, de res, oveja, etcétera, fue hecho por fábrica y sería muy lindo. Pero en esa época, ya directamente quitando el piel de camello y cosiendo poquito y luego ponía. En el invierno, ¿no? En el invierno sería poco sustenta y protege de su cuerpo, pero imagínense, ¿no? En el verano, un hombre que está poniendo piel de animal, ¿no? Con pelos, que está lleno, entonces debería sudar. También se ve como incómodo, ¿no? Algunas personas, ¿no? Algunos que duermen en la calle, tal vez, ¿no? No importa su chaquete, grueso, finito, no importa, así pone. Por esa razón, humanamente, a veces alguna persona se veía a Juan el Bautista, es poco, le falta algo, porque siempre se quedaba en el desierto, solo estaba gritando, gritando, arrepentías, estaba gritando, parecido medio endemoniado, así, ¿no? Pero yo no quiero decir esto, ¿no? Sino que se veía como así. Y luego, normalmente la gente tiene que comer pan y también algo preparado, comida y recibiendo tratamiento de la casa. Pero él se quedaba en el desierto y comiendo langosta. Wow. Y hoy en día no mucha gente está comiendo langosta, ¿no? Cuando yo era niño, yo probaba, es correcto, ¿no? Porque en esa época no tenía muchos alimentos. Por eso, cuando nosotros fuimos al campo, sobre de trigo, ¿no? Plantas de trigo, estaba lleno de langosta, ¿no? Que entonces atrapando langosta y fritando ya, y ya nosotros podíamos alimentar y comer. Pero la verdad que no tan rico. Entonces, pero comiendo langosta y mieles silvestres, significa que casi como estaba transformando como persona silvestre, así se veía. Pero él tenía un propósito. Podemos investigar una palabra, ¿no? Como dice, él estaba hablando esta palabra. Como decía, él decía, el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Significa que desde el principio Juan el Bautista no lo vio a Jesucristo, es decir, que no conocía. Aunque la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, y la madre de Jesucristo
eran como conocidas, parientes, porque cuando fue embarazada, María visitó a la casa de Elizabeth. Pero después de nacer, Juan el Bautista y Jesucristo nunca había encontrado. Pero él, Juan el Bautista, por medio del Espíritu Santo del Señor, él podía sentir que viene Jesucristo atrás de él. Y también eres más poderoso que Juan el Bautista. Él estaba predicando. Aunque su apariencia se ve como persona que vive sin moral, sin la relación de la casa, solamente se quedaba en el desierto, pero en el espíritu de Juan el Bautista estaba esperando que venga Jesucristo, Mesías. ¿Es cierto o no? Es cierto. Comparando de una mujer samaritana, la que está saliendo, San Juan capítulo 4, aparentemente esa mujer como era pecadora, porque en el día que encontró ella a Jesucristo, ya tenía un marido, pero no consideró como su marido, ¿no? Porque antes de encontrar a su marido, actualmente, había tenido 5 maridos, en total 6. Significa que en el corazón de la mujer samaritana ya no tenía esperanza en el mundo, solamente buscaba las cosas y vivía con el pecado. Pero mientras tanto que Jesucristo estaba conversando, ya mostraba en el corazón de mujer samaritana, cuando venga Mesías, Él va a declarar todas las cosas, o Él va a declarar todas las cosas sobre religión, la verdad, el camino verdadero. En aquel entonces Jesucristo le mostró, yo soy Él, el que viene. Entonces, escuchando esta palabra, de repente ella aceptó esta palabra. Eres Mesías, Salvador. Por esa razón, ¿no? Ser humano está teniendo 2 caras. Uno es exterior, otro es interior. Aparentemente alguna persona está buscando a Dios, aparentemente está amando a Dios y yendo a la iglesia, buscando a Dios, pero en su corazón no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? No cree lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que Jesucristo quitó el pecado del mundo y fue crucificado. Por su sangre había hecho como la redención eterna. Por su sangre nosotros ya fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Está escrito, por eso nosotros podemos decir que somos justos. Pero alguno, su actitud, apariencia, como si fuera amando a Dios. Pero su interior está llevando como si fuera piedra, una piedra dura. Por eso endureció su corazón, no cabe nada de la palabra de Dios. Pero existe otra persona, aparentemente no busca a Dios, vive como mundano, pero tiene respeto a la palabra de Dios. Por fin, ¿quién va a recibir la salvación? En la época de Jesucristo había muchos fariseos, saduceos, escribas. Ellos eran superiores, como líderes de la religión, pero ellos rechazaron a Jesucristo.
En este momento, ¿no? Ya la gente que está buscando a Dios, sí o sí tiene que tener corazón. ¿Qué corazón tiene que tener? Aunque mi opinión no es justo, pero según la palabra de Dios dice que yo soy justo, entonces yo acepto, porque la palabra de Dios es la verdad. Teniendo esta regla, la gente se cambia su vida, su corazón. ¿Cuál es mejor? Aceptando la palabra de Dios. Por esa razón, Juan el Bautista estaba esperando a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros podemos entender. Y en esa época, ya Jesucristo llegó al río Jordán, le pidió a Juan el Bautista, deme bautismo. Aunque no apareció detalladamente, pero San Mateo capítulo 3 sale, ¿no? Busquemos para acompañar. San Mateo capítulo 13, ¿no? Perdón. San Mateo capítulo 3, el versículo 13, busquemos. San Mateo 3, el versículo 13, leo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En la palabra de Jesucristo tiene clave, porque mucha gente está teniendo duda. ¿Por qué Jesucristo necesita recibir bautismo? Siendo hijo de Dios, siendo Mesías, siendo justo, que nunca ha cometido nada. ¿Para qué es necesario? Porque mucha gente pensaba que entre los pecadores que confesaron que eran pecadores, ellos iban a recibir bautismo. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca había cometido nada, pero Él quería recibir bautismo. Porque nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, considerando como el Cordero de Dios, como sacrificio. Por esa razón, para comprender esta palabra, ¿no? Nosotros tenemos que investigar en el libro de Levítico, porque en el libro de Levítico ya estaba saliendo cómo podía limpiar el pecado del pecador. Un pecador, si comete, tenía que traer una oveja o una cabra. Siendo pecador, sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio para encargar su pecado que había cometido sobre la cabeza de sacrificio. Y luego degolla. En aquel entonces ya derrama la sangre y luego el sacerdote puede mojar en su dedo la sangre de oveja que había muerto, pintando en el cuernos de altar de holocausto. Por medio de esta manera podía limpiar el pecado de un pecador. Pero solamente podía alcanzar limpiar el pecado pasado, no podía limpiar el pecado futuro. Por eso, mañana si comete otra vez, entonces tiene que traer otra vez un sacrificio. En esa época, sí o sí tenía que usar la imposición de mano, ¿no? Porque un pecador sí o sí tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio para que encargue el pecado sobre la cabeza de sacrificio. Además, el día 10 del mes de séptimo del año, cada vez al año, sumo sacerdote podía limpiar el pecado de Israel. Eran como 600,000 personas. El día 10 del mes séptimo nadie podía trabajar. Eso es el día de reposo.
todo tenía que esperar alrededor del tabernáculo de reunión. Luego el sumo sacerdote Aarón podía preparar 2 cabríos y degollando uno, quitando la sangre, ingresa adentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Al entrar al lugar santísimo se encuentra el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, se llama el propiciatorio. En ese lugar, rociando 7 veces con la sangre, limpió el pecado de Israel. Aceptó esta cancelación y pago. Nuestro Dios, con esta manera podía limpiar, perdonar del pecado de Israel una vez al año. Como esta forma, ya nuestro Señor Jesucristo quería quitar el pecado del mundo siendo como sacrificio. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Cordero de Dios, dice. Cordero eternal, había muchos. Hasta ahora en Chile también cordero se vende. Se vende cordero, es cierto. Pero Cordero de Dios es único. Porque el cuerpo de Jesucristo es el único sacrificio que iba a limpiar nuestros pecados perfectamente. Por eso nosotros podemos llamar a Él como el Salvador, siendo Cordero. Pero siendo Cordero de Dios, siendo sacrificio por sí mismo, no podía quitar nuestros pecados. Solamente un representante tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. Eso es la ley. Por eso Juan el Bautista había nacido por la descendencia de Aarón, como si fuera último sacerdote por la ley. Y luego Jesucristo le llamó a Juan el Bautista, que era mayor que todos los hombres del mundo que nacieron de mujer. Eso es la palabra de Jesucristo, era mayor que todos. San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. Eso es la explicación de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que reconocer, Juan el Bautista era mayor que yo, mayor que nosotros, mayor que todo. ¿Para qué? Para que él tuviera derecho para encargar el pecado del mundo a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la manera de dar bautismo. Al dar bautismo poner su mano y sumergió. Es decir que desde Adán había entregado el pecado en el corazón de todos los hombres del mundo. Ya está convirtiendo como hijos de Satanás, hijos de pecado, siervo de pecado, yendo al infierno. Pero en vez de nosotros, Dios había preparado un hombre que era mayor. Ya Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesús, que sumergió, traspasó el pecado del mundo. Cuando salió del agua, ya abrió el cielo, saliendo la voz de Dios. Mire, según mi memoria de la Biblia, 2 veces solamente salió esta palabra: eres mi hijo amado, en quien hay mi complacencia. 2 veces. No solamente cada día, cada mes, no. En la vida de Jesucristo 2 veces. Una es en el tiempo de bautismo y luego otro es una montaña de transfigurar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando subió en la montaña ya salió la voz: eres mi hijo amado, en quien hay mi complacencia. Significa que nuestro Dios habló con gran voz para que escuchen toda la gente, para mostrar nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, y también hay complacencia de nuestro Dios. ¿Cuándo?
cuando traspasó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya eso es un proceso de limpiar nuestros pecados. Al siguiente día, después de recibir el bautismo, creo que sí, Juan el Bautista lo vio, que venía a él Jesucristo, ¿no? Significa que 2 veces ya lo vio. Una vez en el tiempo de dar bautismo y al siguiente día y venía Jesucristo. Luego Juan el Bautista ya fue abierto sus ojos por medio del Espíritu Santo del Señor, que cargó el pecado del mundo, traspasó el pecado del mundo en Jesucristo. Por eso gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Hasta ahora esta palabra permanece. Por eso nosotros ya cuando escuchamos esta palabra tenemos que calcular. Si hubiera quitado el pecado del mundo en el cuerpo de Jesucristo, entonces nosotros no tenemos más. ¿Por qué? El pecado, uno de los dos tiene que tener: Jesucristo o yo, Jesucristo o nosotros. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Por esa razón nosotros no tenemos pecado. Eso es el evangelio, la verdad. Por eso nosotros podemos decir que eres Salvador, quien quitó todos nuestros pecados. Pero lastimosamente, ¿no? Por medio de religión, por medio de teoría, está mezclado. Jesucristo llevó nuestros pecados, pero la mitad. Alguien está cortando, dividiendo de lo que había llevado nuestros pecados. Alguien está llevando, pensando que Jesucristo solamente limpió el pecado original de Adán. Todo nuestro pecado todavía no había limpiado, porque hace 12,000 años atrás, ¿cómo lo podía limpiar? Está mezclando opinión de ser humano. Tales personas están equivocadas, ¿no? Porque ellos no saben la hora de Dios y el tiempo de nosotros totalmente diferente. Nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre. En Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12 dice que Jesucristo llevó su sangre, entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, rociando con su sangre, limpiando todos nuestros pecados, habiendo obtenido eterna redención, así dice. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy en día existen algunos pastores que están hablando sobre la redención eterna. Pero sí o sí tiene que acompañar cuando predica esta palabra: Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención de todos mis pecados, para que yo fuera justificado, santificado y perfeccionado. Eso es la verdad. Solamente por la fe nosotros podemos ser justos, santos y perfectos. Pero alguien puede decir que la verdad que Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo limpió todo nuestro pecado, pero nosotros todavía no estamos cumpliendo mandamiento de Dios, por eso somos pecadores. Así enseña, eso es falso. No está predicando la verdad, está predicando mal. Porque nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, dice, ¿sabe? Para siempre, ¿hasta cuándo? ¿En qué año? Pasando 5,000 años o 10,000 años. Para siempre no hay fin, ¿es cierto?
una sola vez, para siempre, dice. Y luego está sentado en su diestra. Significa que nuestro Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, ya no es necesario trabajar nada, porque una sola vez para siempre había quitado, limpiado, pagado, justificado, todo completo. ¿Quién acepta esta palabra? El que recibe la gracia de Dios puede abrir su corazón, puede aceptar esta palabra y luego confesando que Jesucristo es mi Salvador, quien me perdonó todos mis pecados. En aquel entonces, el corazón de un justo puede unir con el corazón de Dios. Desde aquel tiempo, el Espíritu Santo del Señor trabaja en su vida. Eso es la bendición de Dios. Por esa razón, todos los que están escuchando esta palabra, espero que reciban la bendición de Dios, escuchando, aceptando el Evangelio. Jesucristo quitó el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. También, cuando fue crucificado, consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30 dice que ya consumado es. Ya terminó una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, el versículo 14 dice, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una sola vez para siempre. Por esa razón, por la fe podemos decir que somos perfectos. Aunque nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, pero Jesucristo cumplió todo mandamiento. Por eso nos dio la justicia de Dios por regalo. Eso es el Evangelio. Por eso nosotros podemos predicar esta verdad al mundo. Gracias por la participación de esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios invita a los pastores en este estudio bíblico pastoral de Chile. Más que un año nosotros estamos siguiendo cada día desde el lunes hasta sábado. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante, escuchamos, aprendemos y luego prediquemos. Señor, espero que nos acompañe. También bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean instrumentos del Señor. También acompañe en nuestra vida, también para que nosotros prediquemos la verdad a los conocidos, desconocidos, al mundo también. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.